Bueno, vamos a meternos rápidamente en esto que bien hoy comenzaba, ¿sí? Antes de arrancar el bloque, que es justamente cómo se denomina o a qué sector se le denomina campo. ¿No? Hoy decía que hay una frase que escuchaba o que uno escuchó mucho cuando Macri destrozó la economía en los últimos 4 años. Yo escuchaba mucho el campo nos va a salvar, ¿no? Y se referían justamente a este sector, al agroexportador, ¿sí? Al que exporta, y no tanto a los pequeños, los medianos productores, que fueron justamente destrozados también en el gobierno macrista. Contanos un poquito, vos que conocés del tema, ¿quiénes son estos grandes sectores? ¿Por qué se le denomina, por qué se autoatribuyen el concepto campo y si son minoritarios dentro de lo que es el sector rural? Toman términos para las marchas que utilizan, términos como república, términos como democracia, términos como campo, y los hacen propios. Y nosotros desde los sectores mayoritarios y populares no tenemos el acceso a los medios de comunicación de gran alcance que tienen ellos, entonces se apropian de términos de los cuales no hacen ningún tipo de honor y ni siquiera son parte, porque los que se dicen en el campo ni siquiera viven en el campo. Claro. O algunos de ellos, como uno de los grandes agroexportadores y uno de los grandes dueños de los complejos agroindustriales más grandes del país, como Grobocopatel, ni siquiera tiene campos propios, sino que es arrendatario, digamos. Claro. Vive del arrendamiento de la tierra y del pago con lo que él produce a través de los contratistas que tiene y de ese sector agroexportador. Entonces, esta grieta también nos lleva a que estos sectores poderosos y minoritarios construyan hegemonía de la opinión, construyan hegemonía en los términos y se apropien de términos a los cuales no les son propios y ni siquiera ni tampoco le hacen honor. Claro. Y este mismo sector es el que festejó, digamos, la quita de las retenciones, ni bien asumió Macri, desfinanciando el Estado. Sí, también recordemos que como le quitó las retenciones, a los 2 meses las volvió a poner sí. en la misma cantidad, en el mismo número que las había dejado nuestra presidenta Cristina y no dijeron nada. Yo creo que esto no es una cuestión de representación sindical o de representación a un sector productivo, sino es una cuestión política. Claro. Ellos hacen y llevan adelante estrategias políticas que las disfrazan de una defensa a un sector y terminan siendo cuestiones políticas. Nosotros mañana vamos a tener una reunión con Peretti, que era el presidente de Federación Agraria, el presidente de Unión Nacional de Federación Agraria, que fue el que rompió con la mesa de enlace, digamos, el que sacó a la Federación Agraria de la mesa de enlace. Porque la Federación Agraria, sí, ahí están representados pequeños y medianos productores de trigo, de soja, de maíz, de la Pampa 1, digamos, no son los productores que tenemos en esta zona, que son los que cobran en pesos Sí. su producto y luego compran los insumos en dólares, siendo que y le cobran también, le descuentan las retenciones, siendo que las que cobran en dólares las retenciones y después evaden la cuestión impositiva, por ejemplo, son los grandes complejos industriales como Vicentín, por ejemplo, como Claro. Grobocopatel, por ejemplo, como las empresas americanas como Calcín, que están en este suelo y esquilman a los productores y al suelo de la nación, cobrando en dólares y pagando en pesos dentro del territorio. Claro. Y yendo al otro lado, un lugar que conoces y mucho, contanos un poco cómo cómo se trabaja, ¿sí? Del que yo considero el verdadero campo, que son los pequeños y los medianos productores, el peón rural, aquel que vive día a día de lo que cultiva. ¿Para qué sirve una Secretaría de Agricultura Familiar, que el macrismo la destrozó? ¿Y cómo trabajan los técnicos para que los productores puedan efectivizar su trabajo?
Sí, dentro del sector de los pequeños y medianos productores también sufren el embate de la imposición de ideas y también Sí, sufrieron el embate del convencimiento, de la construcción de discursos de los grandes medios de comunicación, y también sufrieron el discurso de la famosa alineación municipio-provincia-nación, ajá, que lo único que logró fue destruirlos a ellos económicamente, destruir sus producciones, porque volvemos al mismo punto económico, digamos, sí, precios de insumo en dólares y luego venta de productos en pesos con un poder adquisitivo decaído, donde la gente consumía menos, entonces también había menos venta de producción, y dentro del plantel de técnicos del INTA, de Agricultura Familiar, del SENASA, del INTI, algunos convencidos que el gobierno macrista venía a ayudar a los productores, venía por ese cambio sí, tan marcado, y otros defendiendo una posición laboral particular y de la institución, y tratando de hacer algo. Lamentablemente no fue mucho lo que pudieron hacer sin insumos, cuando a una institución nacional o estatal se le quitan recursos, con recursos técnicos, recursos económicos, recursos de movilidad. Es muy poco lo que la voluntad de algunos compañeros puede llegar a ser. También una importante acción de los sindicatos que redundó en y que está ahora dando los frutos con la recuperación de algunos compañeros. sí. Eso no quiere decir que en una época de devastación del Estado hayan podido hacer mucho más de lo que alguna actividad de buena voluntad, digamos, de los compañeros hayan podido llevar adelante. Claro. ¿Y cómo se encuentra hoy la zona rural? Tratando de salir un poco, obviamente, del contexto sanitario en el que vivimos. ¿Cómo dejó el gobierno que se fue, el macrismo, este sector? ¿Y qué es lo que pudo hacer, si es que tenés conocimiento, en estos 10 meses de gobierno, la nueva gestión? Bueno, el sector quedó golpeado como toda la economía. Eso ha ayudado ahora con una sequía y una bajante del río muy importante, una sequía que va a golpear todos los índices productivos ganaderos y agrícolas de aquí al año que viene, por la recomposición que tiene productiva que va a llevar adelante, digamos, la pérdida de los cultivos, el mal estado de los animales que no van a poder llevar adelante su ciclo estral y no se van a preñar, entonces con una disminución de la cantidad de terneros, una disminución de la cantidad de ovejas en la zona, una disminución en los kilos y en el tiempo en lo que se producen algunos cultivos, ya que habiendo seca no se puede realizar la plantación o la siembra de ciertos cultivos, y lo que se está haciendo ahora es llevar adelante, tratando de volver a generar esa conexión que una vez que se corta es muy difícil recomponer, entre las políticas públicas generadas en Buenos Aires y la bajada a territorio. Esa bajada a territorio necesita de muchos técnicos, necesita de muchos recursos y necesita del conocimiento de los productores, de los técnicos de esos programas o de esos beneficios nacionales para que lleguen a territorio. Eso lleva un tiempo, y ese tiempo hoy juega en contra en cuanto a estas movilizaciones, en cuanto a estas protestas y en cuanto a estos grupos de golpistas que buscan cualquier excusa con tal de salir a la calle, provocar incertidumbre, luego de esa incertidumbre provocar enfermos, provocar contagiados de COVID, y luego de provocarlo ellos mismos por sus aglomeraciones, echarle la culpa al gobierno actual. Claro. Antes de seguir un poco con esta línea que venimos, meto rápido en la actualidad porque hoy salió noticias acá de la ciudad de Goya de nuevos reclamos de los productores tabacaleros al gobierno provincial por los fondos nacionales, que sigue sin haber gestión.
es un problema de nunca acabar ese, y hay amenaza nuevamente de cortes. Y claro, pues yo creo que los problemas de falta de gestión del gobierno provincial en todos los estamentos, incluido lo vergonzoso que es la administración del IPT de hace muchísimos años, viene a todo nivel. Hoy, bueno, uno escuchando, por ejemplo, a una señora, por ser educado y no tener problema, digamos, por una señora que estuvo a cargo de vialidad durante donde durante 3 días no resolvió la caída de un puente y se le muere una persona, pidiendo celeridad en el arreglo de la ruta de la provincia de Corrientes, cuando ellos durante 4 años no hicieron nada. Claro. Hoy, por ejemplo, escuchándolo a Polich, hablando de que el ministro de Obras Públicas de la provincia en este momento, creo, hablando de la ruta Sauce-Cutuzú, y pidiendo celeridad, que están muy ansiosos de que el gobierno nacional resuelva eso. Durante 4 años parece que no tenían ansia, ni no estaban muy acelerados para hacerlo. Claro. Diciendo que la avenida Romero, que cayó en Corrientes por los desagües mal hechos de la administración pública que hace 20 años no manejan esta provincia, era por culpa de que los vecinos se engancharon en forma ilegal, y se engancharon las placas en forma ilegal, y que esas placas carcomieron la avenida y le hicieron caer. No me asombra ni me parece nada nuevo que esta administración provincial y con sus cómplices locales siempre patean la pelota para adelante. Lo está pasando con el tema de la pandemia. Lo dijiste vos claro, hoy hablar de que hay una cuarentena es una cuestión simbólica porque hace mucho tiempo que no la hay, y en Corrientes mucho más todavía, porque el gobierno provincial lo hacía solamente de facto, tomaba las medidas o se ponía de acuerdo con el gobierno nacional para tomar algunas medidas, pero después no controlaba sobre esas medidas y solamente lo hacía por una cuestión económica, para recibir los fondos nacionales. Claro. Entonces, esta falta de gestión y este doble discurso, no, digamos, para los que más o menos están informados de estas cuestiones, no es una cuestión nueva, sino que es una costumbre de hace muchísimos años. Y que Ricardo Colombi haya estado en la marcha en la Costanera el otro día en contra de Alberto, cuando él con Alberto fueron en la misma boleta con Néstor Kirchner cuando él salió candidato a gobernador, me parece también parte de la hipocresía de quienes nos gobiernan. Claro. Vuelvo un poco a lo que charlábamos hoy, y para cerrar también este tema, después meterme un poquito en la actualidad del peronismo. Esta dicotomía también trae 2 modelos, ¿no? Que parecía también vieja, ¿no? El modelo agroexportador allá de Roca y de sus predecesores, y un modelo de industria nacional que vino con el peronismo y que se reeditó con el kirchnerismo. ¿Crees que todavía está esa puja después de lo que hizo el macrismo con la apertura de las importaciones, con la quita de las retenciones, con la destrucción de la industria nacional? ¿Crees que otra vez está en juego esa puja de un modelo agroexportador y un modelo de industria nacional? Sí, sin duda. Aparte no creo que sea ahora que se volvió a reeditar esa puja. Me parece que nunca, en esto de construir hegemonías que estábamos hablando recién, nunca la sociedad argentina nunca resolvió esa puja. Entonces, el modelo agroexportador, y que tengamos que ser el granero del mundo, sí, a un modelo de industrialización de nuestro producto, va a estar en puja hasta que de alguna manera se lo resuelva. Se lo resuelva desde que un sector construye hegemonía durante muchos años de gobierno, porque 10 años de gobierno no nos alcanzaron para imponer el sistema de industrialización de nuestros recursos naturales. No quiere decir que nosotros no tengamos que plantar soja, que plantar trigo, que plantar girasol, que plantar maíz, pero eso tiene que redundar en beneficio para nuestros trabajadores. Claro. Cuando yo hablo y escucho decir que el peronismo está en contra del campo,
el Día del Trabajador Rural se los debemos al general Perón y haber logrado el Estatuto del Peón Rural. Verdaderos ocupantes de nuestro territorio rural, verdaderos trabajadores de nuestro territorio rural, y no quienes son los que se dicen dueños de la tierra y quieren que ese peón siga trabajando como hace un siglo y medio atrás por la grasa y la harina.